Aguas. No me agregaron, po. De ahí. Espera, cuando termine la clase. Ya. Aguas. Sí, tranquilo. No sé por Aguas. qué nos descompaginamos tanto en el horario. La otra no debió haber terminado en 10 minutos cuando me hizo, pero bueno. ¿En qué cosas? Revolvamos. Ya. Entonces, y otra distinción, ojo, entonces, un bien es libre o económico, un bien es público o es privado. Ojo, hay bienes en el mundo real que son mixtos. ¿En qué sentido? La educación, la salud. Por una parte es privada, pero también hay otra parte que está en manos de los agentes privados. Mira. Pero mira. Niño, por favor, el micrófono, el que está con el hijito o la hijita. Otra distinción que tenemos que hacer es la siguiente. Lo que entendemos... Profe, hay un problema con el audio, ¿no? ¿Me escuchan o no? Parece que sí. Sí, se escucha, pero a veces es parejo y otra vez va como cortado. Sí, se entrecorta. Entrecortado. Profe, ¿Aló? entrecortado. ¿Me Puede ser escuchan o problemas no? de internet también. Sí, no, sí, La señal de internet ha bajado en todos lados. Por eso también. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí. Bien de consumo intermedio, bien de consumo final, bien de capital. Los bienes de consumo intermedio son aquellos que requieren de algún posterior proceso de transformación para ser convertidos en bien de consumo final, por el común de nosotros. Un bien de consumo final es el que finalmente nosotros consumimos. Y los bienes de capital son aquellos que participan en el proceso de producción de otros bienes o servicios. Pero para distinguir entre un bien de consumo intermedio y un bien de consumo final hay que pensar en una cadena productiva. Por ejemplo, el ejemplo clásico que podemos dar es este. Para producir pan, que sería el bien de consumo final, este de aquí, tenemos que pensar en la siguiente cadena. El pan, una de las formas de obtenerlo, es a partir del trigo. Este trigo es la materia prima. ¿Me siguen o no? Mediante un proceso de molienda y del uso de personas o el empleo de trabajadores, lo convertimos en harina. Entonces, en este ciclo o cadena, el pan es el bien de consumo final. La harina, para nosotros, para mí, es el bien de consumo intermedio. Y el trigo es el recurso o la materia prima. ¿Me siguen? En este proceso de molienda, para convertir el trigo en harina, ¿qué es lo que tenemos? O sea, aquí se me corrieron unas flechas. Tenemos que usar el molino para moler el trigo y convertirlo en harina. Después, la harina, le echamos algunos otros recursos, agua, sal, levadura, etcétera, más el uso de un horno, lo convertimos en pan. El molino y el horno son los bienes de capital en esta cadena. El bien de consumo final, ¿cuál sería? El pan. Y el bien de consumo intermedio, La harina. la harina. Eso para mí, para cualquiera de nosotros. Pero piensen en el molinero, la gente que se dedica a la producción y comercialización de harina. La harina, ¿qué es lo que es para ellos bien de consumo final o intermedio? Final. Bueno, eso es lo que hay que tener claro. ¿Hay dudas? No. Listo. Ahí eso lo pueden leer de ustedes. Y ahora finalmente caemos en qué es lo que es el problema económico. Voy a saltar una lámina y me devuelvo. El problema económico es lo que está dispuesto aquí en ese recuadro celeste. ¿Cuál es el problema al cual se va a enfrentar la sociedad?
y que lo estamos viviendo hoy en día, el cómo asignar los recursos escasos de la manera más eficiente posible, a objeto de satisfacer las múltiples o ilimitadas, jerarquizables y variables necesidades. ¿Hay dudas? Ese es el No. problema al cual se enfrenta cualquier sociedad. Para resolver ese problema hay interrogantes básicas, me devuelvo. ¿Cuáles son estas interrogantes básicas? Las que tenemos aquí. Lo primero que usted debe tratar de encontrar es el qué producir. Esto. Es decir, ¿qué es lo que la gente requiere? Requiere una vacuna para efectos de mejorar o no contagiarse con el coronavirus. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo serán? Que tiene que ver con el mono que vimos hace un rato. No sé si se acuerdan que habían necesidades, acto de producción, intercambio y consumo. Cuando usted analiza al consumidor, detecta y responde esta primera interrogante, el qué producir, qué es lo que la gente quiere. Segunda interrogante, hay que llevar a cabo un acto de producción y ahí me voy a preguntar, bueno, ¿con qué medios, con qué técnicas, cómo he de producir la vacuna que la gente quiere? Y eso lo va a llevar a cabo el productor o la empresa. Cuando ya tenemos resuelto el qué y el cómo, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a distribuir estos bienes en la población? Que es la tercera. Y aquí, y ahí ya está la disyuntiva y todo lo que vamos a ver al tiro. ¿Cómo se distribuirán los bienes en la sociedad? Y eso ocurre en los mercados, es decir, cómo vamos a llevar a cabo el proceso de intercambio. Esas son las tres interrogantes básicas. La primera, analizando al consumidor, qué producir. Segunda, el cómo, analizando al productor, con qué medios, con qué técnica. Tercera, cómo ha de ser distribuido, hacia quiénes va a ir dirigido lo que quiero vender. Y hay que tener un cuidado, eso sí, con el ejemplo que vimos delante. En los planes de la telefonía celular hay un plan de 129 lucas y uno de 14 lucas. ¿Esos dos planes son para todos? No. No. Por lo tanto, cuidado con el cómo se distribuirán. Eso algunas veces puede venir resuelto por factores religiosos, por factores monetarios o socioeconómicos, por algún tipo de atributo se determina primero o antes de esta etapa, independiente de que el intercambio se lleve a cabo en el mercado. Independiente de ello, esa respuesta puede venir en parte resuelta. El para quién. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces, el tercer paso igual no siempre va a ser como el último. Uno primero dirige y después produce, ¿o no? Depende del acto de producción, claro. Mm, Hay gente que antes puede determinar no producir para todo, sino que para algún segmento. Sí, ya, ya, Puede ser como perfecto. la comida vegetariana, va dirigida hacia un segmento de la por población. ejemplo, por ejemplo. Ahí ya Ya, viene resuelto en parte el cómo distribuir. Es solo perfecto. para los individuos que son vegetarianos, veganos, no sé. Bien, y esto le podemos agregar otras tantas interrogantes o preguntas que debiéramos tratar de responder. ¿Cuánto, adverbio de cantidad, cuánto se va a producir? Eso, si se dan cuenta, va a quedar ciertamente limitado por la cantidad, por la dotación de recursos y el mercado. ¿Cuándo producir? Adverbio de tiempo. Produzco todo hoy día y no produzco en 2 semanas más. Me gasto todos los recursos hoy día, etcétera. ¿Cuándo consumir? Lo mismo. ¿Cuándo consumo? Y si se dan cuenta, uno de los fenómenos que ocurrió ahora con estos productos de la cuarentena, mucha gente se fue a los supermercados y empezó a comprar gran cantidad de bienes para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, puede que hayan quedado sin platita. Y ahora tiene que determinar entonces cuándo consumir, dado todo lo que compró, en qué instante del tiempo o cómo temporalmente va a ir consumiendo. ¿Hay dudas? Es decir, cuánto gasto, cuánto ahorro, si a la larga estoy hablando de eso. Bueno, si se dan cuenta, No. todo lo que hemos visto hasta el minuto lo podemos resumir en este mono. En este mono que tenemos aquí.
Lo primero que siempre tenemos que investigar son las necesidades. A sabiendas de que estas son, ¿cuántas necesidades tenemos todos nosotros? Ilimitadas, muchas. Ilimitadas. Y para poder entonces producir los bienes o los satisfactores que la gente quiere, debemos echar mano o hacer uso de los recursos. Frente a las múltiples, jerarquizables y variables necesidades, los recursos se tienden a tornar, Escasos, pues son limitados. limitados. Y esto nos va a llevar entonces a un proceso, a una disyuntiva, a una dicotomía. Vamos a tener que elegir, vamos a tener que jerarquizar las necesidades y destinar la gran dotación de recursos que poseemos a la satisfacción de esas necesidades que percibimos como que son más importantes. Y en ese proceso de elección al cual nos vamos a ver enfrentados, tenemos que decidir y tomar decisiones. Hay dudas para decidir cómo asignar los recursos, dado que hemos priorizado las necesidades de cierta manera. ¿Hay dudas? No. Ya, No. y aquí nace el concepto tremendamente importante para la vida y para la economía. ¿Cuál? Este. Costo-oportunidad. El concepto de costo-oportunidad. Métanse bien en la cabeza, jóvenes, lo siguiente. Nada es gratis en la vida. ¿Y por qué? Porque en toda decisión siempre hay beneficios y costos. Y yo decido hacer algo cuando creo que el beneficio de hacerlo es mayor que el costo que significa en términos del uso de recursos o aquellas otras cosas a las cuales renuncio. Cuando no hago algo, cuando creo que el costo es superior al beneficio. ¿Por qué ustedes están estudiando? Porque ustedes perciben que el beneficio de poseer eventualmente el título de ingeniero comercial les va a proveer beneficios tales que van a ser mayores que los costos, tanto pecuniarios, monetarios, como aquellos que no, que tenía que ver con la definición de valor que vimos un rato. Esos beneficios o los beneficios que están percibiendo van a ser mayores que los costos. Reitero, no solo los monetarios, sino todo lo que van a tener que hacer en términos de sacrificio. Sacrificar a la pareja, a los amigos, a la polola, a la familia, a los padres, no tengo idea. Pero toda decisión tiene beneficios y costos. ¿Hay dudas? No. Entonces, vamos a los principios de la economía. La economía se sustenta en 10 principios básicos. Y los vamos a ir explicando sucintamente. En todo momento de nuestra vida y a cada instante desde que tenemos uso de razón, quizás cuando no la tenemos tan bien, pero queda de manifiesto cuando tenemos uso de razón, estamos enfrentados a la toma de decisiones. Y al tomar decisiones significa que estamos enfrentados a disyuntivas. Tenemos que optar por blanco o negro. Pueden haber más opciones, a blanco, negro, gris, rojo, azul, lo que quiera. Pero en términos extremos, tenemos dos alternativas y debo optar por alguna de ellas. Eso es verse enfrentado a una disyuntiva. Yo decido estudiar o decido no estudiar. Decidí estudiar, voy a estar enfrentado a infinidad de disyuntivas. Voy o no voy a clase. Si voy a clase, voy o no, perdón, si ya fui, tomo o no tomo apunte. Si tomo apunte, escribo con lápiz azul o lápiz negro. Y si se dan cuenta, esto se va ramificando tanto como decisiones vamos tomando en el tiempo. ¿Hay dudas? No. Y aquí viene el concepto de costo-oportunidad. El costo de algo es aquello a lo cual se renuncia para poder obtenerlo. ¿Entienden aquello? Sí. Cuando usted decidió hoy día estar en clase, tuvo una alternativa, quedarse con la polola. ¿Y qué sacrificó? A la polola, en pos de venir a la clase, aunque sea online. Y cuando vino a la clase, ¿por qué lo hizo? Porque usted percibió
que el beneficio de estar en la clase era mayor que el beneficio de estar con mi polola. Y eso a lo que renunció el estar con la señorita es el costo de oportunidad de la decisión. Suponiendo que no había otra, también se pudo quedar con los amigos, se pudo quedar trabajando en el banco, qué sé yo. Tuvo una serie de opciones. La mejor de las alternativas que descartó es la que le da el nombre y el origen al concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Listo. No. Tercero, las personas racionales toman las decisiones en términos marginales. A pesar de lo que dije antes, blanco-negro, no siempre la decisión es en términos extremos o en casos extremos. Puede ser en términos marginales. ¿Y a qué se refiere el concepto de marginalidad aquí? Al concepto de la variación, lo incremental. Cuanto más satisfecho estoy por hacer lo que creo que debo hacer. Y ese concepto de cuanto más, si se da cuenta, connota matemáticamente el concepto de variación o diferencia. Esa diferencia es lo que en economía llamamos lo marginal, lo incremental. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Cuarto, los individuos, y esto es de perogrullo, pero los individuos respondemos a incentivos. El viejo lema es Profe, el garrote y la zanahoria. Dígame. Dígame. Alguien quiso hablar y ahora se puso mudo. Profesor, escucha, profe? el número 3 ¿Puede no lo repetir entendí lo muy de bien. marginal, profe, por favor? ¿Cómo? A la niña la escuché, al varón no. ¿Aló? Dijo repetir lo de marginal. Era lo mismo Incremental. que lo que pregunté yo. Incremental. La variación. Si yo me tomo en este minuto el sorbo de agua, tengo agua dentro de la taza, me voy a preguntar cuánto más satisfecho estaré producto de tomarme el sorbo de agua. Entiendan, cuando digo cuánto más, no sé si se da cuenta que estoy comparando dos estados, el antes y el después. ¿Me siguen o no? Profe, una pregunta. Espérate, ¿me entienden lo que estoy diciendo o no? Y ese Como que concepto de variación en estos dos estados es el concepto de marginal, lo incremental. O sea que yo puedo estar satisfecho con tomarme un vaso, pero podría estar más satisfecho si tomara un poco más. Sí, sí. Pero, y eso es lo que vamos a empezar a ver en un par de clases más, la teoría del consumidor. Te vas a dar cuenta en ese caso que si tuviéramos dos vasos idénticos de agua, tienes mucha sed, te tomas el primero, te va a proveer satisfacción. Te tomas el segundo, también te va a dar satisfacción, pero tú crees que más o menos que el primero. Menos. Menos. Bueno, y eso métanselo en la cabeza, porque así responden ustedes frente al comportamiento en la vida, al consumo de bienes y servicios. profesor, Y eso tiene que ver, un ejemplo. espérate, y eso cualquiera, y eso tiene que ver con una cuestión muy importante. Mientras que, y por eso que la curva de demanda tiene pendiente negativa, mientras más tengo de algo, cada unidad adicional la valoro más o menos, creen ustedes. Menos. Analícense ustedes, cabros. Si tienen 7 Menos, la camisas valoran blancas menos. iguales, 7 camisas blancas iguales, se compran una octava igual que las 7 anteriores. Las 7 anteriores están impecables todavía. Esa octava la va a valorar más o menos que la primera. En mi caso, menos. En cualquier caso menos. Los que somos individuos promedio, es decir, que no somos insanos, no estamos enfermos, tenemos uso de razón, vamos a responder de esa manera. Todos. Ninguno no lo hará así. Profesor, Dígame, alguien, una niña que pero tiene un ejemplo. eso, no, es que tengo una duda. Si lo llevamos, por ejemplo, lo mismo que está explicando sobre el consumo incremental y todo eso. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me compro un iPhone
y después sale otro iPhone, y cada vez voy teniendo el iPhone que va saliendo como el último. En el fondo, ¿se puede aplicar eso No. siendo que no es el mismo, no es el mismo bien? Bueno, te respondiste solita. Te respondiste solita. ¿Qué queréis que te diga? Estamos hablando de la misma cosa. Es que en el fondo sería el mismo teléfono, pero más No, avanzado. Po. no, pues el 9HJ49 es distinto al 102712. Es distinto. Ah, ya, Uno del 9 y entonces, uno del 10. Son dos ah, ya, artículos distintos. listo. Profe, Dígame. yo quería pedirle una cosa. ¿Podría volver a la diapositiva al punto 3? 5 segundos. Muchas gracias. Ya. ¿Hay dudas? No, No, ahora no, profe. Ya. Ahora no. Los tres principios que vienen ahora tienen que ver con el colectivo. El comercio puede mejorar el bienestar de todos, que ya lo dijimos delante cuando vimos el intercambio. Yo tengo tabaco, el líder, yo hago mis compras en el supermercado líder, el líder tiene esas tabaquerías, ellos tienen tabaco, yo quiero fumar. Si el gallo de la tabaquería no me vende el tabaco y yo no consumo tabaco, él no va a poder ganar luquita y yo no voy a poder satisfacer una necesidad. Si no intercambiamos, cada uno, él y yo, tenemos un cierto nivel de bienestar. Cuando logramos intercambiar y él me vende el paquete de tabaco en 5 lucas y yo empiezo a hacerme los cigarrillos para poder fumar, yo termino más o menos satisfecho que antes de fumar. Más. Y el gallo que me Más. vendió, dado que ganó unas luquitas, va a terminar más o menos satisfecho. más. Más. Bueno, el intercambio las más de las veces va a permitir mejorar el bienestar de los individuos. ¿Hay dudas? Buenísimo. Mm, No, 6. no, Y aquí es discutible con todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo y el estallido social. En general, el mercado es un gestionador o administrador eficiente de los recursos de la sociedad, en general. Hay veces que no. Lo mejor que le podría ocurrir a una sociedad es que libremente nos pusiéramos de acuerdo entre los oferentes de los bienes y servicios y los demandantes de los bienes y servicios. Si así fuera, y ese bien o el proceso productivo no tiene ni externalidades positivas ni negativas, es lo mejor que le podría pasar a la sociedad. Y reitero, ¿qué es lo que es eso? Que nos pongamos de acuerdo nosotros libremente entre los gallos que venden y los gallos que compran. Si no existieran los impuestos, no existieran los subsidios, no existieran los bienes públicos, etcétera, lo mejor que puede ocurrir es que nos pongamos de acuerdo libremente. ¿Por qué? Porque el bienestar de la sociedad sería el mayor para todo, para el todo como sociedad. Las más de las veces, no siempre. Hay mercados que tienen que ver con el principio que sigue, en el cual la autoridad o la intervención de la autoridad puede mejorar el resultado para todos. Si se dan cuenta, esto es más o menos lo que está pasando y que se está exigiendo. Ayer estaba la noticia de que la ISAPRE iban a subir los planes de salud. Eso obviamente para ellos es bueno. Para nosotros, los que tenemos un plan en algún ISAPRE, ¿es bueno o es malo, cree usted? Malo. Malo. ¿Qué ocurrió? La autoridad intervino y al menos se ha diferido el aumento en los planes de salud por 3 meses. Ahí la intervención de la autoridad puede permitir que el bienestar del todo, del colectivo como un todo, mejore. Hay otros casos en que no. Pero en general, cuando hay algún tipo de distorsión negativa, que vamos a ver algo de esto a lo largo del curso, la intervención del Estado puede mejorar el bienestar de la sociedad. En el caso de la salud, la educación, dirán algunos, etc. Pero es así. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? no, profe. Cuando alguien está especulando, que es lo que se decía con los precios de las mascarillas, del alcohol gel, etcétera, que mucha gente decía, bueno, la autoridad debiera fijar precios. Esa fijación de precios es la intervención de la autoridad. ¿Cuál es el objetivo de ello? Mejorar el bienestar de todos. ¿Hay dudas? no. Sí, profe. Dígame. Si usted decía
recién que el ideal, lo mejor que pudiera pasar sería que fuera un acuerdo libre. Sí. ¿Por qué no es así entonces? Y si fuera así, el Estado, ¿de dónde sacaría? No, cuidado. Quizás no te has dado cuenta, pero eso es lo que ocurre en la gran mayoría de los bienes que tú consumes. Tú vas al supermercado, ves, no sé, pues, el papel higiénico, la toalla nova, el pollo, lo que sea, y tú observando los precios vas a decidir si comprar en ese súper o vas a otro. Ahí tú libremente, soberanamente estás decidiendo. Y aun cuando no los vemos, el oferente del pollo, el oferente del papel higiénico, le puso un precio y lo dejó ahí. Hay gente que va a consumir y ahí libremente nos estamos poniendo de acuerdo. Distinto es si me Pero, dicen, profe, el precio del pollo va a ser 1 luca por kilo. Ahí intervino el gobierno. ¡Pah! Ahí hay un tercer sujeto o agente económico. Y en algunos casos eso puede mejorar el bienestar del todo, del conjunto, del colectivo. Eso es. ¿Hay duda? Profe, Dígame. no, profe, le iba a preguntar si que usted podía volver al ítem 5, que vamos sacándole foto a las Pero diapositivas si que estas está clases las poniendo. voy a subir, las van a tener. Y Ah, además lo tienen en los de apuntes. hecho está en Infinis. Sí, pues si esto lo tienen en los apuntes en documentos, en la clase 2. Se los mandé en el correo, les dije que la vieran. Sí. lo Ya. siento. 8. Estos 3 últimos ya son a nivel agregado. Los 7 primeros, si usted quiere, los vamos a enfocar desde el ámbito microeconómico. Los de ahora, macroeconómico. En general, el nivel de vida de un país o el bienestar de una sociedad, de un país, depende del potencial de producción de bienes y servicios que éste tiene. Eso lo entienden, supongo. Que lo mismo pasa a nivel personal. Mientras más lucas tengo yo, mi grupo familiar, mi familia, podrá acceder a un nivel de bienestar mayor o menor. Mayor. Lo mismo pasa a nivel de país. Eso es lo que Sí, estamos pues, diciendo. Mientras mayor dotación de recursos y potencial de producción de bienes y servicios tenga un país, mejor va a estar la sociedad de ese país. ¿Hay duda? no. No. 9. De repente, el fenómeno inflacionario se ve provocado por la impresión inorgánica de dinero. La autoridad monetaria, el Banco Central, que por suerte son autónomos en todos los países prácticamente hoy día, no están sometidos a la coyuntura gubernamental. Pero antes, los bancos centrales no eran autónomos. Entonces, si el gobierno quería, podía imprimir más dinero para que la gente le subía el sueldo a los empleados fiscales. Eso estoy diciendo. Por ejemplo, si a mí me sube, yo siendo empleado fiscal, me suben el sueldo en un 20%, yo voy a tener más o menos lucas para poder comprar bienes. Más, yo voy a comprar una mayor cantidad de bienes y servicios. Obviamente voy a satisfacer mejor mis necesidades, pero recuerden el concepto de rivalidad. Voy a tornar para el resto de los sujetos los bienes más o menos escasos. Más caso. Más escasos, si un bien se torna más escaso, ¿qué debiera tender a ocurrir con su precio? Se hace más caro. Aumenta. Aumenta y por lo tanto se desata un proceso inflacionario. Y eso podría ser provocado por la impresión de imprimir impresión inorgánica Plata. de dinero. Que cada vez es menos posible porque los bancos centrales no, hoy día, gracias a Dios, son autónomos. Pero, profe, Van de ¿cómo la se explica línea de lo político, pero no toman las decisiones estrictamente por mandato político, sino que son autónomos. Dime, profe, y en el caso, por ejemplo, de las casas? ¿qué casa? Las casas, los bienes como casa, por ejemplo, ahora comprar una casa es mucho más caro y se infló mucho el valor de una propiedad. ¿A qué se le puede influir? Bueno, es que si te das cuenta, para los que vivimos en Santiago, ¿qué ocurre con el precio de los terrenos? Perdón, con los terrenos quise decir, para proyectos inmobiliarios. Tan caro. Tan Tan escaso. caro. Se han tornado más escasos, por lo tanto el precio de ellos ha tendido a, Subir. A y subir. como consecuencia lo que yo pare en ese sitio, el proyecto inmobiliario que emprendamos, obviamente le voy a tratar de exigir que me pague el costo del terreno. Por lo tanto, el precio del bien raíz ha tendido también a, A Subir. subir. y adicionalmente recuerden que el impuesto o el IVA a las propiedades inmobiliarias. Entonces también hay la intervención del gobierno
afectó lo que libremente podríamos llegar a transar entre la inmobiliaria y nosotros como consumidores. Porque si le tienen que cargar el 19% al bien raíz, obviamente a mí me sale más caro, voy a consumir más o menos, en Profe. general, y con el colectivo. Menos. Menos. Menos, porque Claro. está más caro. Después del terremoto Sí. Dígame rapidito la niña. Ay, no, después en otra clase, es que algo... Profe, yo le quería preguntar algo que usted comentó delante, que era respecto a, o sea, según su opinión, el gobierno debiera tener una fijación de precios que se disparan de algunos productos de primera necesidad hoy día. Depende de cada quien esa respuesta, porque también tiene que ver con una concepción política. Ah, entiendo, ya. Yo soy un tanto más libre pensador, Ujú. pero reconozco que hay casos circunstanciales en los cuales sí la autoridad debiera regular y legislar respecto de la tarificación, sí. Ok. Bien, y el último principio de la economía es muy vinculado al anterior. Siempre la sociedad como sociedad, no siempre, pero podría verse enfrentada a la decisión de lo que se refiere a la tasa de empleo y la tasa de inflación, o la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Y si se dan cuenta, no sé si están viendo el gráfico, el mono. Sí, sí se ve bien. En el corto plazo hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. A mayor cantidad de desempleo, mucha o poca gente tiene una renta para poder comprar cosas. Mayor tasa de desempleo, poca gente. Por lo tanto, los bienes tienden a tornarse escasos. No. Si poca gente compra, no. Por lo tanto, si se dan cuenta, la relación tasa de empleo o desempleo, tasa de inflación es inversa. Si hay mucho desempleo, la inflación tiende a ser baja. Y al contrario, cuando hay mucha gente trabajando, mucha gente genera lucas, los bienes, nos gusta o no, se van a terminar tornando más o menos escasos. Más escasos, por lo tanto, su precio, que eso es lo que detecta la tasa de inflación, van a tender a subir. Y hay una relación inversa. Algo de esto vamos a hablar en la última unidad del curso, que es la parte más macroeconómica. ¿Hay dudas? No. Ya, vamos a llegar hasta aquí hoy día porque efectivamente esta clase ha sido un ladrillo. Ya, les pido por favor vean los apuntes que tienen en la sección, en el botón, en el icono documentos. Descarguen o vean en pantalla la clase número 2. En la clase número 2 voy a tener que echar, la próxima, que va a ser la tercera en realidad, voy a tener que echarle un poquito más a la cundidora para ir más rapidito. Pero vean de aquí para adelante, el costo de oportunidad y la asignación de recursos, y después vamos a plasmar, que nace de esto, los beneficios del intercambio. ¿Hay dudas? Por favor, para la próxima clase véanlo. Adicionalmente les informo que voy a disponer mañana un correo. La próxima semana es Jueves Santo. Por tanto, no debiéramos tener clase. No vamos a tener clase. Pero sí les vamos a subir a los dos cursos un test. Un test de selección múltiple en la plataforma. Y este se va a disponer el día sábado en un lapso de tiempo. Son preguntas de selección múltiple que ustedes van a tener que responder. Obviamente pueden estar mirando los apuntes, lo que quieran, pero lo ideal es que estudien antes, cosa que no se ponga recién a estudiar cuando se haya enfrentado al test. Es un test que debiera tener más o menos 15 preguntitas y que van a tener 40 minutos para responder. ¿Qué se va a evaluar? Lo que hemos visto hasta la clase de hoy día. La matemática por matemática no, que fue la clase del jueves pasado. Y además van a tener que echarle una leída. No se aprenda de memoria. Échenle una leída a los anexos que tienen en el botón, en la sección, en el icono documento. Tienen 3 o 4 anexos. Léanlos. No se los aprenda de memoria. Tiene que ver, 1, con los distintos tipos de organización económica, el capitalismo, el liberalismo, el socialismo,